Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un artículo realizado en nuestra ciudad de Mérida por mi persona, Antonio Cátegue, y mi compañera y amiga Yumaira Moreno. El artículo se denomina Hallazgo en el electroencefalograma digital de los trastornos del espectro autista de Mérida, Venezuela, durante el año 2020-2021. Esto es para describir qué hallazgos fueron los más frecuentes encontrados en los niños con TEA que fueron evaluados neurológicamente y así pues darnos una idea de qué características puede presentar los electros y esto determinar a futuro lo que es evaluar lo que es la actividad bioeléctrica de estos niños. La electroencefalografía es una técnica no invasiva que suministra gran información sobre la actividad bioeléctrica cerebral. Esta electroencefalografía digital o cualitativa es la medición de los patrones eléctricos en la superficie del cuero cabelludo que reflejan la actividad cortical. Y el electro cuantitativo es el análisis de este electro digitalizado, que muchas veces pues, se conoce como mapeo cerebral. Este electro puede ayudar, incluso a aumentar nuestra comprensión sobre lo que es electrodigital y la función cerebral. ¿En qué consiste este estudio? Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal de los pacientes de edad pediátrica que presentaban clínica de TEA o trastorno del espectro autista y que acudían a la consulta, a las diferentes consultas de neurología en varias instituciones del Estado, ya sea privada o pública, entre estas pues consulta privada, el Hospital Universitario de los Andes y el Hospital San Juan de Dios de Mérida. El objetivo de este trabajo es eh, reportar la variedad de hallazgos, ¿verdad? O describir los hallazgos y diagnósticos electroencefalográficos digitales de estos niños con clínica de TEA que acudían a esta consulta. ¿Cuál es, a manera antes de comenzar con la descripción de los resultados y la discusión, pues el electroencefalograma es una herramienta que se utiliza mucho para describir la actividad eléctrica cerebral. Eh, en su inicio fue para el estudio de la epilepsia. Sin embargo, actualmente en valoración de un paciente con algún problema neurológico se solicita para evaluar esta actividad bioeléctrica. ¿Qué encontramos nosotros en los pacientes evaluados con clínica de TEA según sexo y grupo de edad? Se evaluaron 109 pacientes, de los cuales eh, se reportaron, fueron 78.89% masculino y 21.10% femenino. Entre los grupos de edad que más se evaluaron, que se hizo el diagnóstico de TEA, fue el 55.04% en niños de 2 a 6 años preescolares, 33% o 33.02% en niños de 7 a 11 en edad escolar y en un 11.92% en adolescentes. Entre los hallazgos encontrados en el electro, podemos observar que de estos 109 niños se le realizó electro a 62 o un 56.88%, ya que los otros casos pues no reportaron electro, ya sea por problemas familiares, de distancia o porque no acudieron con el electro realizado, no acudieron a control posterior a haberse realizado el electro. Lo importante de esto es que de estos niños, de estos 62 niños, se reportaron solamente, con estos niños con clínica de electro, se reportaron solamente 25.80% con electros normales y anormales en un 72.58%. Y esto corresponde con la literatura
ya que se ha determinado que electrones alterados entre un 80%, entre un 6 a un 80% de, de anormalidad en el electro en los niños con autismo. Sin embargo, esto va a variar o varía mucho porque dependiendo de la clínica del niño, de la subjetividad que presenta el electro, entonces por eso es que unificar criterios en esta cuestión es difícil. De estos estudios realizados, estos electros anormales, ¿verdad? Esto es un poquito complicado porque ya sería manejo términos de manejo de la especialidad. Sin embargo, voy a tratar de explicar de una forma más coloquial. De estos electros anormales se encontraron alteraciones focales. Focales quiere decir un solo foco o un solo lóbulo, una sola área del cerebro, ¿verdad? Y generalizado es que se distribuye en todas las áreas del cerebro las alteraciones. De estos focales, el 68.8% fueron de tipo específico y se conoce esto como las alteraciones que se relacionan o tienen alta relación con epilepsia, y alteraciones inespecíficas que no tienen más alta alteración con epilepsia. Sin embargo, pues indica que hay disfunción o alteraciones de tipo subcorticales. Entre las alteraciones generalizadas, que fueron menos frecuentes que las focales, como ya les dije, fueron casi en todos los focos, en todas las áreas del cerebro, específicas que se relacionen con epilepsia, solamente en un 13.3%. En cuanto a la simetría o la diferencia de la actividad bioeléctrica de ambos hemisferios, en cuanto a amplitud y frecuencia, no se encontraron anormalidades. Ahora bien, de estas alteraciones focales, ¿verdad? Solamente un 14,70% o 5 pacientes reportaron alteración en un solo foco o en una sola área cerebral. Más adelante vamos a describir cuáles fueron de estas áreas, sobre todo la frontal y la parietal, y más de un foco en un 73.52%. Más de un foco que puede ir entre 1 a 3, 4 focos, y multifocales en un 3,58% o múltiple foco a nivel del sistema nervioso o de la actividad eléctrica. ¿Cuál de los dos hemisferios fue mayormente afectado? Encontramos que un 20%, 9 de los casos, afectó mayormente el hemisferio izquierdo y un 13.30% el hemisferio derecho, sin ninguna o es muy poca la variabilidad. Sin embargo, los casos que reportaron descargas en ambos hemisferios de forma bilateral fueron un 42,20%, sin predominancia en ninguno de los dos hemisferios. No se encontraron trazados inmaduros y alteraciones del electro del sueño. Bueno, la bibliografía reporta que los niños que entran en espectro autista está asociado a una alta incidencia de trastorno del sueño. Sin embargo, el electro del sueño se encontró anormal en 5 casos. Anormalidades como el desarrollo del gradiente póstero anterior, de la presencia de complejos K, uso del sueño, ondas del verte. Y solo un caso se presentó o se observó que además del foco principal que presentaba otro foco asociado. Entonces, en este gráfico observamos que en cuanto a la distribución por grupo etario de electros realizados, ¿verdad? Se encontró que en el grupo de 2 a 6 años fue hay un mayor índice de un 29.35% donde se desconoce el resultado. Sin embargo, pues se conoce el resultado o la presencia o se encontraron hallazgos en un 25,68%,
de 7 a 11 años en un 24% y mayores de 12 años en un 6.42%. Entonces, esto nos determina que se pudo hacer el estudio electroencefalográfico en un poco más de la mitad de los pacientes. Acá en esta lámina hay un pequeño error se debió correr por efectos de la digitalización del documento, pero aquí podemos observar que la primera columna es resultado electro normal, la segunda anormal, la tercera tipo inespecífico, y ya la cuarta y la quinta pues sí corresponde al total y al p-valor. Podemos observar que en el sexo femenino solamente una niña tuvo o 1,60% un electro normal y 24,19% de los varones normales. Sin embargo, en los electros alterados, un 17,74% anormal en niña y un 54,83% anormal en varón. Entonces, además de la diferencia de incidencia entre sexos, la presencia de electros anormales en el varón se observó que fue mayor. En cuanto a los focos, bueno, en cuanto a los focos esto es importante, ya que esta descarga, dependiendo de la función de cada lóbulo cerebral, se ha determinado que los niños autistas tienen mayor descarga a nivel de regiones frontales. Y el lóbulo frontal es el que se carga de la planificación motora, de la actividad motora, la memoria motora. En nuestro caso, observamos que hubieron descargas tanto a nivel frontal como parietal en un solo foco. Sin embargo, cuando se describía más de un foco comprometido, el foco fronto-centro-parietal fue más frecuente en 7 pacientes. Y en menor proporción fueron los generalizados. Entonces, esto es importante porque la región fronto-centro-parietal es la región motora de la percepción, ¿verdad? Y aunque no esté establecido específicamente descargas en estas áreas mayores en el autismo, con su función del lóbulo, todavía pues, existen muchos estudios sin o faltarían estudios para precisar estas cosas. En cuanto a la distribución anatómica por hemisferio cerebral, observamos que una ligera proporción o mayor proporción en los niños con afección del lado izquierdo. Sin embargo, la alteración a nivel bilateral o en los dos hemisferios fue lo más frecuente, ¿ok?, que cuando se presenta un solo hemisferio. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es que el electroencefalograma, y que le sirva a los padres, a los docentes, ¿verdad?, es una herramienta que nos ayuda a investigar la actividad bioeléctrica cerebral y así pues nos orienta mucho al decidir tratamiento en niños. Sin embargo, no todo electro alterado es indicativo de medicación y no todo electro normal es indicativo de que no se debe medicar. Entonces, esto es importante sobre todo porque se ha observado, y lo que hemos observado en estos estudios que hemos realizado recientemente, y lo que refiere a la literatura, es que el niño con autismo tiene tendencia a presentar descargas bioeléctricas o tiene tendencia a presentar descargas espontáneas relacionadas o no con epilepsia. Más adelante vamos a hablar sobre o vamos a traer un estudio, un complemento de este estudio, que es la correlación entre la clínica y los hallazgos en el electro. Que el autismo, el electro, no son, autismo y electro son importantísimos a la hora de decidir tratamiento.
que no todo niño con autismo se debe medicar, ni todo niño con electro normal o anormal es indicativo de presencia de tratamiento, no. Esto va a depender mucho de la habilidad del clínico, ¿verdad? Y en conjunto a las referencias de los docentes, de los padres, de cómo se desenvuelve este niño en el entorno y si su conducta, las conductas de este niño conllevan muchos problemas, ¿verdad? Porque se observa o se ha observado últimamente que muchos de estos niños son referidos por el psicólogo, la maestra, incluso los padres, y son ellos los que los envían con la intención de que sean medicados, y no es así. El clínico, el neurólogo es el que decide tratamiento dependiendo de la referencia. Sin embargo, él debe dar recomendaciones y en lo que es la atención del autismo debe ser individualizada, no es una receta de cocina como he dicho en anteriores ocasiones, donde niño con autismo y electro alterado es indicativo de tratamiento de una vez. Se debe individualizar, primero se intenta la intervención, el manejo por los padres, el conocimiento de los padres. Muchas veces los padres no conocen o desconocen lo que es autismo y no saben cómo lidiar con eso, y eso conlleva mucho a disfunción. Y el niño se irrita y por no saberlo manejar, y entonces ya eso no quiere, ya eso es pues, subjetivo o sugieren iniciar tratamiento. En cuanto a electro, autismo y pronóstico, no hay un estudio que nos hable que si el autismo con electros alterados tienen peor pronóstico que con sin electros alterados. Sí hay estudios que se ha descrito donde niños con autismo y electro y epilepsia pues tienen mayor compromiso de sus habilidades, tanto en la planificación motora, en sus habilidades sociales. Sin embargo, estos estudios son muy pocos y no hay nada concluyente. Como digo, la intervención multidisciplinaria, la atención global entre el familiar, la escuela, el docente, tareas dirigidas, psicólogos, psicopedagogos, es lo que va a influir en gran parte en el pronóstico del niño y no porque tenga un electro alterado o no. En cuanto a las recomendaciones, pues este estudio recomendamos ampliar el estudio del electroencefalograma digital en los niños con autismo para tratar de unificar criterios en los cambios bioeléctricos observados en estos. También realizar estudios más profundos sobre la actividad bioeléctrica cerebral y complementarla con electros cuantitativos y neuroimágenes y hacer una correlación entre clínica, actividad bioeléctrica por el electroencefalograma cualitativo, electrocuantitativo y neuroimágenes, ya sean anatómicas o estructurales y funcionales. Otras recomendaciones es fomentar la importancia para el abordaje de los TEA en el uso del electroencefalograma digital, comunicar a la comunidad médica y en general que los estudios de electro son muy útiles en la evaluación integral de los TEA, pero no es una herramienta diagnóstica, como llegan muchos pacientes que piensan, o muchos madres, que el electro es el que da el diagnóstico de autismo. No. Es una herramienta que como dije, no es diagnóstica, no es confirmatoria de autismo, ni en definitiva en la evaluación de los niños con TEA. Por su atención, muchas gracias. Traté de explicar esta de una forma sencilla para padres y que les sirva a padres o personas de la comunidad, de la población en general, que no tengan un alto conocimiento sobre lo que es los términos neurológicos especializados. Sin embargo, pues espero que les llegue la información
acá la fotografía de los dos autores. Estamos a la orden, pueden dejar sus observaciones, sus preguntas al pie del video y lo prepararemos para un próximo video que se conoce o como les hablé anteriormente, que es la correlación entre el electroencefalograma y la correlación clínica entre el electro y la clínica del niño con TEA. Hasta luego.